Saludos, bienvenidos al programa especial sobre la tercera Vuelta Ciclista a la Ribera Junior, una edición 2018 que ha tenido un claro dominador, el Acroch Vale, en el conjunto belga. No solo se ha llevado la victoria con Jarne Van de Park, sino que además ha conquistado la general de la regularidad, la general por equipos, y acompañando al propio Van de Park ha colocado a otros dos de sus compañeros en el podio final. Véanlo en el resumen de la Vuelta Ciclista a la Ribera Junior 2018. Tercera edición de la Vuelta a la Ribera del Duero Junior arrancaba con la presentación realizada en el lugar habitual, las bodegas Portia de Gumiel de Izán. Por el escenario pasaban uno a uno los 162 corredores de los 27 equipos participantes, 24 españoles y 3 extranjeros. La nómina de competidores volvía a contar con nombres ilustres como el de Alejandro Valverde, representado por el Valverde Team, o Samuel Sánchez y la MMR Academy. También tomó la salida el Polartec Cometa de la Fundación Alberto Contador, cuyo equipo de categoría continental profesional viene de ganar una etapa en la reciente Vuelta a Burgos gracias al italiano Matteo Moschetti. En cuanto a la representación de más allá de nuestras fronteras, volvía a repetir participación el Acroch Vale en belga, el equipo en el que militaba el ganador del año anterior, el holandés Timo de Jong. Desde el otro lado del charco llegaba el Gitensa Sports mexicano y de mucho más cerca el ACR Roriz Geral de Portugal. Dos selecciones también tomaron la salida, el combinado de Galicia y la selección española femenina. En el plantel de las dirigidas por Ramón Chu González Arrieta figuraba un año más una de las grandes promesas del pelotón nacional, la ribereña Sara Martín. También Aranda de Duero tenía su representación local con la presencia del Artepref y del Recambios Callejo. Intentando mantener la tradición de la carrera de contar con padrinos de lujo, finalmente no se pudo contar con Joan Somarriba, pero su puesto lo ha ocupado el mejor ciclista burgalés, el sprinter del Movistar, Carlos Barbero. A las 6:30 de la tarde daba su banderazo de salida a la primera etapa, con la contrarreloj entre Bodegas Portia y Cillar de Silos en Quintana del Pidio. Eduardo, tercera edición de la Vuelta Ciclista, ¿qué significa esto para la Ribera del Duero? Pues esto significa que una vuelta que comenzó hace 2 ediciones, que es la tercera esta, que se está afincando como una de las mejores vueltas nacionales y nada, pues una de las vueltas nacionales, pero la única que está cambiando los recorridos cada edición, y eso significa doble trabajo para la organización. En ámbito de calidad está ganando muchísimo, con mejores equipos, mejores recorridos. La segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Ribera Junior 2018, primera en línea, salía de la Plaza del Trigo de la capital arandina, teniendo que recorrer los participantes 91 kilómetros y 200 metros hasta alcanzar la línea de meta en San Esteban de Gormaz. Durante el día los corredores tenían que superar dos dificultades montañosas, los saltos de Castillejo de Robledo y Morcuera, ambos de tercera categoría. Pronto se comenzaron a desatar las hostilidades en el pelotón. Desde los kilómetros iniciales se produjeron continuos ataques en busca de la primera fuga de la carrera. Al paso por Quemada en el kilómetro 6 de la etapa, el grupo principal permanecía agrupado. Otro tanto pasaría en el kilómetro 8 a la altura de Zazuara a pesar de los múltiples movimientos que buscaban romper la carrera. Poco después, dos corredores consiguieron abrir unos segundos de brecha para formar la fuga de la jornada. Sus integrantes eran el dorsal 112 Raúl López del Fundación Linchu y el 256 Pablo Castrillo del Turismo Villanúa Cabas Gran Ducay. Los dos fugados llevaban una pequeña ventaja a la altura del punto kilométrico 12,8 en la localidad de San Juan del Monte. La renta de los escapados aumentaba a 55 segundos a la altura de la meta volante de Vado Condes, situada en el kilómetro 20 de la etapa. En su disputa se impuso Pablo Castrillo por delante de Raúl López. En tercera posición pasaba el número 115 Santiago Isaac Cadavid, también del Fundación Linchu. A la altura del kilómetro 25 al paso por Santa Cruz de la Salceda, la diferencia del dúo de cabeza con el pelotón había aumentado. En ese momento aventajaban al grupo en 1 minuto y 12 segundos. Entre los fugados y el gran grupo se colocó el dorsal 224, el ciclista de la selección de Galicia, Brais Gómez. La ascensión al primer puerto de la jornada comenzaba con Raúl López y Pablo Castrillo en cabeza, con una ventaja de 1,58 sobre el pelotón agrupado tras alcanzar a Brais Gómez. Al contrario que en la disputa de la meta volante de Vado Condes, en esta ocasión fue Raúl López el que entró por delante del corredor del Turismo Villanúa Cabas Gran Ducay.
La tercera posición fue para el dorsal 192, el hombre del Salchi Iberauto, José Ángel Cascales. La diferencia de los escapados comenzó a reducirse tras el ascenso al puerto. A la altura de Miño de San Esteban, en el kilómetro 54,2 del recorrido, López y Castrillo aventajaban en 55 segundos al pelotón principal. La ventaja siguió bajando de forma drástica. Unos kilómetros más adelante tan solo sacaban 29 segundos a sus perseguidores, lo que hacía presagiar un rápido fin de fuga. Sin embargo, el grupo principal frenó su ritmo de persecución y la ventaja aumentó de nuevo por encima del minuto. Mientras la escapada seguía funcionando gracias al entendimiento de sus integrantes, desde el pelotón saltaban otros dos corredores, el dorsal 203, Ángel Casillas, del conjunto Sanse Rotor, y el 213, el portugués del 6A KTM Bike 7, Elder Gonçalves. En dirección a Aldea de San Esteban, en el kilómetro 58, la ventaja del dúo de cabeza sobre sus perseguidores era de 1 minuto 40 segundos. El espectacular entendimiento entre Raúl López y Pablo Castrillo les permitía abrir una diferencia cada vez mayor, con un pelotón perseguidor incapaz de recortar la distancia y que circulaba incluso con cierta tranquilidad. En el kilómetro 62,5 de carrera, ya en Aldea de San Esteban, la diferencia rondaba los 2 minutos. Sin embargo, el grupo principal comenzó a realizar su trabajo y tiró con muchísima fuerza para ir recortando la diferencia. En tan solo 6 kilómetros, la renta pasó a ser de tan solo 22 segundos antes de afrontar la subida definitiva al Alto de Morcuera. Finalmente, en el kilómetro 73, el pelotón reducía a 10 segundos la ventaja de los grandes protagonistas de la jornada. Sin embargo, Raúl López y Pablo Castrillo se negaban a rendirse y seguían buscando la gloria, ahora acompañados por otros dos hombres. Sus nuevos compañeros eran Raúl Bastida, también de la Fundación Linchu, y otro viejo conocido, el portugués del 6A KTM, Elder Gonçalves. Sus ventajas rondaban los 30 segundos poco antes de iniciar la última ascensión de la jornada. El luso Gonçalves probaba fortuna poco después en solitario, intentando dejar atrás al resto de fugados. Conseguía coronar en primer lugar el puerto de Morcuera con 25 segundos de ventaja sobre el resto de perseguidores. En segundo lugar coronaba Raúl López y en tercero Raúl Bastida, ambos del Fundación Linchu. Con este resultado, López se aseguraba subir al podio como líder de la montaña en la llegada de San Esteban de Gormaz. En el kilómetro 80, Gonçalves seguía en cabeza, seguido por López, Bastida y Castrillo, y por un pelotón fragmentado en 3 grupos. En el kilómetro 85, tras la meta volante de Atauta, en la que pasó Gonçalves en primer lugar, se terminó la fuga del portugués. El pelotón llegó totalmente agrupado a los metros finales por las calles de San Esteban de Gormaz y la llegada se produjo como se podía prever al sprint. El líder de la carrera, el belga de la Krogbalen, Jarne Van de Par, refrendó la condición de gran favorito que tiene un equipo que ya conquistó el título el año pasado con Timo de Jong y alzó los brazos victorioso en tierras sorianas. El corredor de Flandes Internacional con Bélgica sumó su 9ª victoria de la temporada. Con el triunfo y las bonificaciones se colocó aún más líder. Segundo clasificado de la etapa fue Óscar Tellez del Corbata Spindal, tercero Santiago Cadavid del Fundación Linchu y cuarto fue otro corredor de la Krogbalen, Lars Daniels. En la clasificación general, Jarne Van de Par lideraba con 10 segundos sobre sus compañeros Daniels y David Bombi y 50 sobre 4 corredores del Polartec Cometa. Las metas volantes las encabezaba Pablo Castrillo por delante de Raúl López. Por su parte, la clasificación de la montaña quedaba liderada por Raúl López por delante de Elder Gonçalves. San Esteban ha apostado fuerte, como apuesta la provincia de Soria, la parte que acoge Ribera del Duero y teníamos que estar aquí. Soria es una parte importantísima para nosotros y desde luego no podía ser menos estar yo aquí en esta zona tan maravillosa. La verdad es que ha sido una etapa muy bonita, muy divertida, unos paisajes preciosos y solo hemos tenido una caída, sin consecuencias además. No han tenido que intervenir masivamente como en otras ocasiones los servicios sanitarios que tenemos preparados y la verdad es que muy bien, muy contentos. La verdad es que estamos encantados de que en esta ocasión San Esteban de Gormaz haya tenido la llegada de una de las jornadas de las pruebas de la tercera prueba de ciclista de Junior de Aranda de Duero, Ribera de Duero. La tercera etapa unió La Horra con Pedrosa de Duero, con un recorrido total de 93 kilómetros y 100 metros. El trayecto de la jornada inducía a trampas, emboscadas y mucho esfuerzo para los corredores. El perfil era rompepiernas de continuas subidas y bajadas que podían pasar mucha factura a unos ciclistas ya castigados por el esfuerzo de los 2 primeros días de competición.
Tras la salida neutralizada en Pedrosa, llegó la Real con 150 competidores y, al igual que en el segundo día, las hostilidades pronto comenzaron a desatarse en el gran grupo. Poco antes del kilómetro 4, cerca de Sotillo de la Ribera, probaban fortuna dos hombres: el dorsal 31, el miembro del equipo arandino Artepref Junior Carlos Pérez, y el 246, Javier Ibáñez, del Soy Ciclismo Etorki. Consiguieron abrir una pequeña brecha, pero su aventura fue rápidamente abortada por el pelotón. Siguieron los intentos de escapada tras el paso por Sotillo de la Ribera. Tras dejar atrás Terradillos de Esgueva, saltaron los dorsales 175 Alex Martín del Polartec Cometa y 162 Pelayo Sánchez del MMR Academy, aunque esta intentona tampoco tuvo demasiada vida antes de ser echada abajo antes del kilómetro 18. En el 22 de etapa salía uno de los primeros clasificados de la general, el belga Lars Daniels del conjunto Akroch-Valen, que comenzaba la jornada en segunda posición. El centroeuropeo fue el primero que consiguió abrir unas brechas relativamente significativas. En el kilómetro 29 de etapa aventajaba al pelotón en 25 segundos, lo que a la postre le permitió adjudicarse el primer sprint especial de la jornada, situado en Bodegas Figuero. La segunda posición fue para Lander Lartitegui del conjunto Ekin, y el tercer lugar fue a parar a manos de Ismael Galindo del Salchi Iberauto. Poco después se acababa la escapada de Lars Daniels, ya que a la altura del kilómetro 36, al paso por Roa de Duero, el pelotón circulaba completamente agrupado. Posteriormente llegó la meta volante, situada en las bodegas Pérez Pascuas. El ritmo al que se rodaba superaba los mejores tiempos previstos por la organización de la carrera. Antes de llegar al kilómetro 50, la velocidad media a la que se circulaba superaba los 44 kilómetros por hora. Los ciclistas siguieron probando fortuna en busca de la fuga definitiva de la jornada. A la altura de Villaescusa de Roa, la cabeza de carrera estaba en posición de 3 corredores: el dorsal 211, el uso del 6 KTM Pedro Silva, el 173 Manuel Garrido del Polartec Cometa y el 102 César Pico de la Fundación Óscar Pereiro. Su diferencia apenas consiguió alcanzar los 10 segundos y la labor del grupo neutralizó su aventura sin excesivas dificultades. Superado el kilómetro 50, el pelotón se rompió en dos grupos. En el cabecero circulaban unas 25 unidades, entre ellas el líder Jarne Van de Par. Llegaron a tener una renta de aproximadamente 30 segundos con el segundo grupeto antes de volver a enganchar, aunque esa nueva unión no duró demasiado tiempo. La serpiente se volvió a deshilachar y un nuevo grupo de 21 corredores, de nuevo con Jarne Van de Par entre sus integrantes, se colocó en vanguardia. Al paso por Piñel de Arriba, kilómetro 61,2 de la etapa, su diferencia era de 35 segundos. Sin embargo, de nuevo los perseguidores apretaron los dientes por detrás de los líderes y 7 kilómetros más adelante, en Pesquera, el pelotón volvió a ser una sola masa compacta, aunque otra vez no por demasiado tiempo. Instantes después, 10 hombres abrían una pequeña ventaja que llegó a ser de 15 segundos antes de ser cazados de nuevo. Posteriormente buscaron la escapada a otros 2 nuevos hombres. En este caso fueron el número 4, el belga de la Akroch-Valen Amo Brouwers, y el 122 Ángel Cabrera del G-Sport. En el kilómetro 77,6 en Bocos de Duero, estos corredores aventajaban en 10 segundos a un grupo formado por 3 hombres. Sus componentes eran el dorsal 36 Alejandro Franco del Artepref, el 45 el ecuatoriano del Batco Darwin Joel Cortez y el 156 Íñigo Colina del Loyumat Punta Galea. A su vez sacaban 25 segundos al pelotón principal. Poco después, los 5 fugados se agruparon con 50 segundos de diferencia sobre el grupo. La renta se redujo a 30 poco antes de la última dificultad montañosa de la jornada. Por su cima pasaron en primer lugar Alejandro Franco, en segundo Darwin Joel Cortez y en tercero Amo Brouwers. La diferencia de los fugados aumentó de nuevo a 45 segundos en el descenso, pero rápidamente perdieron a un integrante, Ángel Cabrera. De esta forma, el cuarteto de cabeza quedó compuesto por Amo Brouwers, Alejandro Franco, Darwin Joel Cortez e Íñigo Colina. En los arreones finales, Franco y Cortez se quedaron descolgados de sus compañeros de aventura y fueron engullidos por el pelotón principal cuando tan solo restaban 4 kilómetros para alcanzar la línea de meta en Pedrosa de Duero. Brouwers y Colina quedaron en solitario con 20 segundos de diferencia y parecía difícil que consiguieran culminar con éxito su aventura. Sin embargo, con mucho sufrimiento se pudieron jugar la victoria entre ellos, aunque con un margen muy escaso de segundos. Para refrendar una vez más la aplastante superioridad que estaba mostrando el equipo belga, fue Amo Brouwers el que sacó de rueda a Colina en los metros finales y entró en meta con 2 segundos de ventaja sobre el corredor del conjunto Loyumat Punta Galea.
Para completar ese dominio mayúsculo del equipo belga, 3 de sus hombres ocuparon los primeros puestos del sprint del pelotón principal. Tercero fue David Bomboy, cuarto el maillot morado Jarne Van de Par y quinto Nathan Sekeli. Con este resultado, la clasificación general seguía encabezada por Jarne Van de Par. Segundo se colocaba Lars Daniels a tan solo 3 segundos de su compañero de equipo y tercero era otro ciclista de la Krogvalen, David Bomboy, a 6 segundos. Tras ellos, 3 corredores del Polartec Cometa, Miguel Patiño, Manuel Garrido y Alex Martín, aparecían a 50 segundos. La montaña la encabezaba Raúl López del Fundación Linchu. Las metas volantes Santiago Isaac Cadavid, también del Fundación Linchu. Los sprints especiales los lideraba Lars Daniels de la Krogvalen y el mejor castellano leonés era Mario Aparicio del MMR Academy. Es una vuelta de jóvenes que vienen a aprender también y, como he dicho a algunos antes, es que tenemos los que creemos que no es verdad al final, que sabemos algo que no saben los demás, enseñárselo. La cuarta y definitiva etapa que ponía el cierre a la tercera edición de la Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero Junior tenía su salida y su llegada en Aranda tras recorrer 114 kilómetros. En su periplo, los 147 valientes que afrontaban la jornada pasarían por La Aguilera, Quintana del Pidio, Gumiel de Izán, Fuente Espina, Montejo, Alto de Valdevacas, Maderuelo y Castillejo. Siguiendo la tónica de los días anteriores, desde el arranque comenzaron a producirse demarrajes en el pelotón en busca de las primeras escapadas. Sin embargo, en los primeros kilómetros no se rompió la formación compacta y así en el 8,4 de carrera al paso por La Aguilera el grupo rodaba agrupado. Otro tanto pasaría en el kilómetro 12,4 en Quintana del Pidio. Poco después se afrontó la primera dificultad montañosa de la jornada. Por su cima pasó en primer lugar el dorsal 74 Óscar Tellez del Corbatas Pindal. La segunda posición la ocupó el dorsal 213 Elder González del 6 KTM y tercero fue con el 112 Raúl López del Fundación Linchu. Tras la ascensión, los participantes afrontaban el primer sprint especial del día en Gumiel de Izán. El corredor número 165, Jorge González del MMR Academy, pasaba en primera posición, seguido del 212, el portugués del 6 KTM Joao Carballo y del 185, el hombre del conjunto arandino Recambios Callejo, David Gómez. Después de pasar por ese sprint, Carballo saltaba del pelotón principal y buscaba abrir diferencia. A su aventura se unieron otros 7 corredores. Sus acompañantes fueron el número 82 Gaizka Ansola del Ekin, el 3 Tomás Deneb de la Krogvalen, el 166 Carlos Oceja del MMR Academy, 191 Sergio Otero del Salchi Iberauto, 46 Diego García del Batco, 203 Ángel Casillas del Sanse Rotor y 121 David Delgado del G-Sport. Su ventaja nunca superó los 20 segundos y antes de alcanzar Sinovas en el punto kilométrico 31,6 el grupo volvía a rodar agrupado al igual que lo hacía en el paso por Aranda de Duero en el 34,7. En la capital ribereña se disputó una meta volante que se adjudicó el dorsal 115 Santiago Isaac Cadavid del Fundación Linchu. Detrás del ciclista de Londres entraron el 182 Sergio García del Recambios Callejo y el 214 Joao Rocha del 6 KTM. En el kilómetro 40 en Fuente Espina, un grupo de 16 corredores se desgajó del pelotón principal, aunque pronto la escapada quedó reducida a tan solo 3 integrantes. La cabeza de carrera pasó a estar formada por el dorsal 36 Alejandro Franco del equipo arandino Artepref, por el 76 Álvaro Cobo del Corbatas Pindal y por el 263 Diego Sánchez del Valverde Team. En Fuente el Césped aventajaban al pelotón en 25 segundos. En el kilómetro 54 al paso por Montejo de la Vega y antes de afrontar la subida al Alto de Valdevacas, la renta era de 33 segundos. En el inicio de la ascensión, Alejandro Franco conseguía dejar atrás a sus 2 compañeros de escapada que rápidamente eran alcanzados por el pelotón principal. El corredor local, sin embargo, no consiguió coronar en cabeza el puerto. Esta gloria recayó en el número 74, el hombre del Corbatas Pindal, Óscar Tellez. Por detrás del colombiano pasaban el dorsal 162 Pelayo Sánchez del MMR Academy y el propio Alejandro Franco. En la bajada del puerto saltaban del pelotón 2 corredores del MMR Academy, el propio Pelayo Sánchez y el castellano leonés Mario Aparicio. Este último se podía colocar como líder virtual de la carrera, ya que su ventaja sobre el pelotón llegó a ser de 1 minuto 45 segundos. En el kilómetro 72,6 los 2 escapados sacaban 35 segundos a un grupo intermedio en el que se encontraba el líder Jarne Van de Par. La aventura de los 2 hombres de cabeza no parecía tener visos de finalizar pronto, sino de poder alcanzar la gloria.
En el punto kilométrico 75,8 la diferencia había aumentado ligeramente a 40 segundos. Pasado Maderuelo, la situación de carrera era la siguiente. Sánchez y Aparicio seguían en cabeza. Por detrás de ellos, a 17 segundos, se encontraba el hombre del Polartec Cometa, Manuel Garrido, otro de los candidatos de la general. A 34 aparecían los números 132 y 134, Carlos Amores y Víctor García del Infinobras Merckx. A 1.14 se hallaba el número 85 Aquetza Arana del Equin y a 1.20 el grupo del líder. En la subida al último puerto de montaña, Pelayo Sánchez pasó en primera posición por delante de Mario Aparicio y Manuel Garrido, que había logrado alcanzar al dúo de cabeza. El ahora trío de escapados aventajaba al pelotón en 50 segundos una vez dejado atrás Castillejo. En el gran grupo sabían que la victoria final de la vuelta estaba en juego y comenzaron a trabajar más duro para dar alcance a los fugados. Así la diferencia comenzó a reducirse hasta los 30 segundos y cerca estuvieron de ser cazados en Santa Cruz de la Salceda. Sin embargo, un pequeño arreón en el nuevo paso por Fuente el Césped en el kilómetro 102 de etapa permitió mantener los 30 segundos de brecha sobre el pelotón. A 7 kilómetros de llegada, Aparicio, Pelayo Sánchez y Manuel Garrido habían subido la diferencia hasta los 40 segundos, lo que les hacía albergar la esperanza de llegar a la línea de meta. El pelotón siguió tirando para echar abajo la escapada y a 3 kilómetros la renta había descendido de nuevo hasta los 30 segundos. Finalmente Mario Aparicio sí consiguió llegar en solitario y pudo celebrar la victoria en las calles de Aranda, aunque su ventaja fue de solo 4 segundos sobre el pelotón principal. Segundo en la etapa fue Santiago Isaac Cadavid del Fundación Linchu, tercero Juanjo Rosal del Polartec Cometa y cuarto el líder, el belga Jarne Van de Par, que conseguía salvar el maillot y se proclamaba vencedor de la tercera edición de la Vuelta Ciclista a la Ribera Junior. En la clasificación general, Van de Par finalizaba primero con un tiempo total de 7 horas 41 minutos y 51 segundos. Segundo fue su compañero de equipo Lars Daniels a 3 segundos y completó un podio formado íntegramente por hombres de la Kroghbalen, Davi Bomboy a 6 segundos. Cuarto fue el arandino del MMR Academy Mario Aparicio a 46 segundos, lo que le permitió ser el mejor castellano-leonés. En la Kroghbalen se proclamó además ganador por equipos con 44 segundos de ventaja sobre el Polartec Cometa y 50 sobre el MMR Academy. Para completar el dominio de la escuadra belga, el propio Jarne Van de Par se proclamó vencedor de la clasificación de la regularidad. La general de la montaña fue a parar a manos del colombiano Óscar Tellez del Corbatas Pindal. Las metas volantes para Santiago Isaac Cadavid del Fundación Linchu y los sprints especiales recayeron en el corredor del MMR Academy Jorge González. Hasta aquí este programa especial sobre la tercera Vuelta Ciclista a la Ribera Junior, conquistada, como ya han visto, por el belga Jarne Van de Par del conjunto Kroghbalen. Para nosotros ha sido un placer habérsela llevado hasta sus casas. Sean felices. Adiós.